Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más aquí a su programa Redescubriendo el Cristianismo. Realmente nos emociona muchísimo poder compartir las grandes verdades del Evangelio. Le explicaba en la última enseñanza la importancia de entender la palabra Evangelio. Evangelio es una palabra que viene del griego y que significa buen mensaje o una buena noticia. Y créanme lo que no hay noticia más importante que nosotros hayamos recibido como humanidad que el saber que el Señor Jesucristo vino a este mundo, vino a anunciar una gran salvación, vino a anunciar su reino, y por eso es fundamental que todo ser humano pueda comprender este glorioso mensaje. ¿Quién fue el Señor Jesucristo? ¿Cuáles fueron sus enseñanzas? ¿Cuál fue su gran obra? ¿Qué fue lo que Él vino a hacer a este planeta Tierra? Él nos hablaba también de un reino. ¿En qué consiste ese reino? Entonces, ¿qué mejor manera de empezar que entender el nombre de Jesús? ¿Qué significa ese nombre? Acompáñame, por favor, al libro de San Mateo, capítulo 1, versículo 21. Y vamos a ver lo que significa el nombre de Jesús. Dice la palabra, Mateo 1:21, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. El nombre de Jesús es un nombre de origen hebreo y literalmente significa Jehová es salvación. Jesús y Yeshua es lo mismo. Y fíjate lo que significa este nombre. Te decía, Jehová es salvación. Por eso lo que dice a continuación el versículo es tan importante que lo entendamos. Dice, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Ahora yo te digo que este nombre de Jesús no se lo puso su madre María, ni se lo puso su padre José. Este nombre se lo puso Dios Padre a su Hijo Jesucristo. Le dijo, tú te vas a llamar Jehová es salvación. ¿Y sabes por qué? Porque el propósito principal del Señor Jesucristo de venir a este mundo era salvar a su pueblo de sus pecados. Fíjate que en el libro de Lucas, también en el capítulo 1, nada más para dar una mayor referencia a lo que nosotros estamos hablando y tener más claridad con respecto al nombre del Señor Jesucristo, vamos a ver otros pasajes. Si nos vamos al libro de San Lucas, capítulo 1, versículo 31, cuando el ángel le apareció a la Virgen María, dice, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre, con mayúsculas, Jesús. Jehová es salvación. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Fíjate qué cosa más hermosa nos está hablando la palabra de Dios. Jesús no solamente sería un gran salvador, no solamente sería un poderoso salvador, sino que realmente estaba siendo anunciado que Él era el Mesías. Mesías significa ungido, por eso Jesús no solamente es Jesús, sino también es Jesucristo. Es el Salvador ungido. ¿Ungido de parte de quién? Ungido de Jehová. Es decir, se estaba anunciando la venida de un gran rey que venía a establecer a esta tierra un reino que iba a ser un reino eterno. Y esto es fundamental que nosotros lo podamos entender. Porque en primer lugar estamos viendo que el Señor Jesucristo iba a venir a este mundo, iba a nacer de una mujer y que su nombre significaría Jehová es salvación y que venía a establecer un reino eterno. Por eso cuando María recibió esta noticia, fíjate lo que ella dice más adelante cuando va a visitar a su prima Elizabeth. Dice, entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. O sea, algo le estaba quedando muy claro a María, porque ella estaba hablando aquí ya
había sido llena del Espíritu Santo, estaba sumamente contenta, sumamente alegre e inspirada por el Espíritu Santo. Ella decía: mi alma engrandece al Señor, y podía regocijarse, su espíritu podía regocijarse porque ella entendía lo que ella tenía en su vientre. ¿A quién tenía en su vientre? A Dios, su Salvador. Qué cosas más hermosas. Más adelante, también aquí mismo en el libro de San Lucas, cuando vemos la profecía de Zacarías, dice San Lucas versículos 68 y 69, dice: bendito el Señor, Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador. Una vez más, haciendo referencia al Señor Jesucristo, ¿verdad? Imagínate que tú naces, ¿verdad? Y te ponen un nombre de este tipo. Y eso es muy importante que lo entendamos de la cultura de Israel. Normalmente los nombres significaban algo. David significa el amado. Por ejemplo, el nombre de José significa Jehová ha añadido. El nombre de Juan significa Jehová ha dado gracia, o Jehová es dador de gracia. Pero cuando hablamos respecto al Señor Jesucristo, hablamos de Jesús, que es Jehová mi salvación, Dios mi Salvador, un poderoso Salvador. ¿Por qué? Porque Él vendría a salvar a su pueblo de sus pecados. Fíjate que cuando el Señor Jesucristo nace por fin allá en la pequeña ciudad de Belén, o pequeña comunidad de Belén, allá en el pesebre, ¿verdad? Ese día los ángeles, ¿verdad?, se aparecieron a un grupo de pastores. Fíjate lo que decía aquí la palabra en el libro de San Lucas, capítulo 2, versículo 9. Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Y ahí cuando le están diciendo los ángeles a este grupo de pastores, o el ángel del Señor a este grupo de pastores, os doy nuevas de gran gozo, es la misma palabra evangelio, pero en un verbo. Prácticamente les estaba diciendo: os evangelizo, ¿verdad? ¿Y cuáles son esas nuevas de gran gozo? ¿Cuál era ese gran mensaje que el ángel del Señor le estaba dando aquí a los ángeles? Dice que os ha nacido hoy en la ciudad de David, en la ciudad del amado, un Salvador, que es Cristo el Señor. Y aquí lo vemos de una manera muy clara. Jesús, que significa Salvador, o Jehová es salvación, y Cristo, que significa ungido, de ahí viene la palabra Mesías, y por eso Jesucristo es el Salvador ungido de Jehová, ¿verdad? Entonces esas eran las noticias de gran gozo que estaba recibiendo el pueblo de Israel, y para ellos era algo que habían estado esperando por siglos. El pueblo de Israel había sido dominado por distintas naciones, desde los babilonios, los medos, los persas, los asirios, y en este tiempo estaban siendo dominados de una manera muy poderosa y de una manera muy cruel, muy fuerte, por parte del gran imperio romano. Tenían el yugo de Roma sobre sus cabezas, y la gran esperanza de Israel era que llegara ese Salvador, que llegara ese Mesías. Y ellos esperaban como un gran león de Judá que los vendría a librar de todos sus enemigos. Ellos esperaban que el Mesías se iba a convertir en un rey todopoderoso, que no solamente iba a vencer a sus enemigos, sino que además iba a gobernar en Jerusalén, e iba a establecer un reino de justicia, un reino de paz y un reino de poder que no tendría límite y que no tendría fin. Esa era la gran esperanza del pueblo de Israel y del pueblo judío acerca de su Mesías. Y por eso es tan importante que entendamos esto, porque cuando Jesús tuvo sus primeros discípulos o sus primeros seguidores, ellos realmente pensaban que habían encontrado al Mesías, que habían encontrado a ese gran rey. Ellos
ellos realmente creían que Jesucristo era el león de Judá, el gran Salvador que vendría a librarlos de todos sus enemigos. Por eso, cuando Jesús les daba de comer pan o les daba de beber o los sanaba, ¿cuántas veces el pueblo no lo quiso agarrar, verdad? Ya para proclamarlo rey y para establecerle un reino. Pero Jesús no venía como el gran león de Judá. Jesús no venía para derrotar a los romanos. Jesús no venía para venir y derrotar los enemigos físicos del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque su nombre, te recuerdo, es Jesús. Jehová es salvación. Porque Él, como dice el libro de Mateo capítulo 1, versículo 21, Él venía a salvar al pueblo de sus pecados. Es decir, había un enemigo mucho más importante que debía ser vencido en la vida de todo ser humano, no solamente de los judíos. Por eso Él no vino como el león de Judá, sino como lo dijo el discípulo Juan en su evangelio, en capítulo 1, versículo 29, cuando el profeta Juan el Bautista, cuando él vio al Señor Jesucristo y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es decir, este gran Salvador no venía como un león, venía como un cordero. No venía a establecer un reino de poder donde sus enemigos físicos iban a ser derrotados, sino venía a establecer un reino espiritual. Y esto es importantísimo que lo entendamos. Un reino espiritual que no tendría fin. Y el enemigo o los enemigos a vencer eran el pecado y era Satanás. A eso venía el Señor Jesucristo. Como diciéndole al pueblo: yo vengo a librarlos, yo vengo a salvarlos, yo vengo a rescatarlos, pero no de los romanos. Vengo a rescatarlos y a salvarlos de un enemigo mucho más poderoso que los ha tenido cautivos prácticamente desde el comienzo de la humanidad, que se llama pecado, ¿verdad? A eso vengo a salvarlos. Ese es el problema más grave que todo ser humano tiene, y por eso es tan fundamental que entendamos esto. Esta era la función número 1 del Señor Jesucristo, y Él venía como un poderoso rey, ¿verdad? Manso y humilde, pero a la vez venía como un cordero con el gran objetivo de librar a la humanidad, de rescatar a la humanidad del pecado. Ahora, ¿qué es el pecado? ¿Verdad? Eso lo vamos a ver en la próxima cápsula y vamos a entender de una manera más profunda la gloriosa labor del Señor Jesucristo. Tu servidor, Sergio Ruiseñor, fue un placer estar contigo y te espero en la próxima cápsula.